Antes que todo, tengan ustedes, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo dependerá del momento en el que estén visualizando el siguiente video. Ya hemos abordado con anterioridad los conceptos de las leyes de Newton. Hemos abordado el tema del trabajo y la energía mecánica. Y hemos visto cómo podemos relacionar ejercicios de MRUA con lo que es el trabajo. En el día de hoy corresponde analizar unos tipos de movimientos especiales cuyos nombres son caída libre y lanzamiento vertical, para en una próxima instancia analizar lo que es el movimiento parabólico. Los invito. Permítanme borrar. Lo que tenemos que tener en cuenta, muchachos, para poder analizar estos tipos de movimiento es reconocer las ecuaciones que nosotros utilizábamos en lo que es el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Permítanme comenzar en primera instancia con la caída libre. Ahí la tengo graficada. Voy a deducir sus ecuaciones como siempre para la posteridad empezar a realizar ejercicios que nos permitan ejemplificar y entender de mejor forma este concepto. Entonces, imaginemos que estamos en la azotea de un edificio. Tenemos por este sector, déjenme cambiar de plumón, está fallando ese señor. Por este sector tenemos el nivel piso y una persona deja caer una piedra. Supongamos que aquí está el señor, ahí coloca su mano, deja caer una piedra. Esta piedra obviamente, tiene una masa determinada. Bien, y la vamos a colocar aquí como dato, pero les advierto que la masa no tiene sentido en esta ecuación. Entonces le voy a colocar que la masa son de 50 gramos. Perdón, 50 gramos tan solo están descendiendo. Una de las cosas importantes que tenemos que reconocer es la altura. Vamos a considerar que este señor arrojó esta piedra de una determinada altura, que es la siguiente. Supongamos 120 metros. ¿Sí? Podrían ser las Torres Gemelas, ¿no? Por ahí. Hemos considerado inclusive la distancia que existe entre los pies del individuo hasta que coloca su mano así. Esto es lo que está haciendo el individuo. Déjenme tomar algo que lo pueda... El plumón malo. Esto está haciendo. Y está dejando que el objeto descienda por su propia masa. Hay alguien importante que es la causante precisamente de que el objeto caiga, y esta es la famosa aceleración de gravedad, cuyo signo estimado siempre va a ser hacia abajo, siempre hacia abajo. Entonces yo voy a empezar a usar unas denotaciones como las que siguen. Chequeaos. Voy a decir que en este nivel se encuentra un nivel I1. Eso quiere decir que es el punto inicial del movimiento de nuestra roca. Por eso le he colocado I1. Aparte de tener una I1, o podría haberle puesto I inicial, tiene una velocidad 1 también. ¿Ok? Y a medida que va descendiendo, antes de tocar el suelo, en el segundo, en el milisegundo antes de tocar el suelo, estará a una distancia aproximada de I2 cercana al suelo, con una velocidad 2. Eso es lo que conocemos. Prosigo. Ahora, si ustedes se fijan de un detalle, yo sé que si esta distancia es 120 y este es mi nivel de suelo, yo podría asumir fácilmente que I1
es igual a 120 metros. Y como estoy considerando que solté el plumón, justo cuando estaba en mis manos, en este caso es una pequeña piedra, la velocidad de él era 0. Entonces yo parto con una velocidad en el reposo. ¿Qué comienza a pasar mientras va descendiendo esta roca? Empieza a pasar que va sumando velocidad, va aumentando velocidad. Y eso lo va a hacer en función precisamente de la aceleración de gravedad. ¿Ok? Pero la dirección del vector velocidad va a ser negativa. Porque va apuntando hacia la X, hacia abajo va el movimiento. Y así también su velocidad. Entonces, cuando la piedra está a punto de tocar el suelo, su velocidad es máxima. ¿Ok? Pero su I2 es la que se hace 0. Vamos ahora a llevar esto a ecuaciones. Yo voy a decir entonces que la velocidad 2 va a ser igual a la velocidad 1 menos la aceleración de gravedad por el tiempo. Porque obviamente desde que yo estoy acá hasta que toco el suelo, tuvo que transcurrir un determinado tiempo, y es el que voy a graficar acá. Le podría inclusive colocar T1 y T2 para seguir la misma denotación de las ecuaciones anteriores, pero no es necesario. No es necesario. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con mi posición? Ok, yo tengo una I2, que es mi distancia final, partiendo de una I1, ¿ok? Esto les va a parecer similar a algo, y es precisamente lo que quería hacer. Igual a V1 por T, menos un medio de la aceleración, pero nuestra aceleración en este caso es G por el tiempo al cuadrado. Es decir, fíjense un detalle, son las mismas ecuaciones que utilizamos en el MRUA, pero que en vez de utilizar aceleración, estamos utilizando esta constante G. ¿Ok? Si yo paso este señor para acá, me va a quedar I2 menos I1 igual a la velocidad inicial, que ya la podemos asumir 0. ¿Ok? O sea, este término se va al igual que este término. Menos un medio de GT cuadrado. Ahora, si ustedes se fijan en nuestro balance, resulta que nuestra I2 la asumimos 0. ¿Cierto? Y nuestra I1 es 120, por lo tanto, yo al restar estos dos valores, obtendría un valor negativo, porque el 120 es mucho mayor que el 0, lo estoy restando. Y ahora, si me doy cuenta, este diferencial precisamente me está graficando la altura del edificio. Es decir, yo podría escribir esto fácilmente como sigue. H, porque es la altura, 120. Y igual a un medio de GT cuadrado. Multiplico por menos 1, me queda que la altura de cualquier cosa, muchachos, yo la puedo determinar por un medio de GT cuadrado. Y con esto estoy diciendo que no necesitamos la masa. En ningún momento ocupamos la masa, de hecho. ¿Se fijan? Ok. Ahora, veamos una utilización práctica de la ecuación que hemos deducido. Supongamos que un día estamos en un túnel minero, por ejemplo, y nos encontramos frente a un socavón, frente a un pique. Un pique en la jerga minera es un hoyo vertical que no sabemos su dimensión, no sabemos su profundidad, porque por lo general está conectando dos niveles, dos galerías de una mina. Bueno, es un término minero. En el fondo, nosotros no alcanzamos a visualizar lo que está pasando hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos algo que le conocemos la masa o no, porque les dije el otro día que Newton postula a que las cosas, a pesar de tener distinta masa, van a caer al mismo tiempo en la superficie terrestre. Basándonos en eso,
Tomamos, por ejemplo, esta calculadora. Bueno, otro plumón. Estoy sacrificando plumones hoy día. Voy a sacrificar uno que esté medio malo. Este lápiz. Entonces, lo soltamos. Y empezamos a contar los segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 20 segundos. Un ejemplo. Si son 20 segundos, yo tomo esos 20, lo reemplazo aquí. Me queda 20 al cuadrado. ¿Ok? Y ese 20 al cuadrado lo multiplico por g, lo divido en 2 y voy a tener precisamente la altura que simbolizaría la profundidad que tiene ese socavón. Ok, ya teniendo entonces las ecuaciones, démosle un poquito de sentido entonces al ejercicio, aprovechando que podemos y tenemos cómo calcular. Quiero saber exactamente cuál es la velocidad que tiene el objeto aquí, justo antes de tocar el suelo. ¿Ok? Basándome tan solo en lo que tengo, fíjense lo siguiente, voy a anotar esta expresión acá arriba. Y voy a borrar todo lo demás. Entonces, lo que yo requiero es poder determinar la velocidad. Y la velocidad que yo quiero calcular es precisamente la V2, porque la V2 es distinta de 0. Entonces, en base a ese supuesto, yo analizo las ecuaciones que tengo. Tengo que la altura total del lugar es igual a 1/2 de g por t cuadrado. Bien. Tengo que g es 10, así la utiliza el profe, el día que les toque hacer una prueba. Me falta el tiempo. Pero no va a pasar mucho tiempo en el que se den cuenta, precisamente tiempo, en que el tiempo lo podemos calcular de la ecuación 1, la que está en verde. ¿Por qué? Porque si yo considero que la altura de la edificación es 120 metros, la igualo a 1/2 por 10 por el tiempo al cuadrado. ¿Se fijan de ese detalle? Hago las operaciones respectivas, me queda 5 t cuadrado. Ese 5 va a pasar a dividir al 120, va a quedar t, y voy a aplicar la raíz de 120 sobre 5. Ahí estamos. Revisamos de nuevo el cálculo para que no quepan dudas. 120 metros es mi h, 10 mi aceleración, 2 divide al 10 me queda 5. El 120 pasa a ser partido por 5. Y a ese valor yo le saco raíz y tengo que el tiempo aproximado en que esa roca descendió es de 4.9 segundos. Teniendo ese valor de segundos, voy y lo reemplazo en la ecuación de velocidad que está aquí. Voy a borrar ese, donde simplemente lo que me dice en la ecuación es que multiplique la aceleración por el tiempo. Entonces me queda menos 10 por 4.9. Recuerden que g es metro partido en segundo cuadrado. El tiempo está en segundo. Se me va un segundo cuadrado, me queda metros partido segundo, y por lo tanto todo está en la unidad correspondiente. Hacemos esa multiplicación, llegamos a que finalmente la velocidad 2, es decir, la velocidad que el cuerpo tiene en este punto, es de 49 metros por segundo negativo. No se asusten con el negativo, porque el negativo solo me indica que la dirección del vector velocidad es precisamente hacia abajo, que la velocidad va hacia abajo. Cuando hagamos el caso contrario, es decir, lanzamiento vertical, nos daremos cuenta que la velocidad, si es que la queremos calcular, nos va a quedar positiva. Esto es caída libre. Ahora, ¿qué te podría preguntar yo? Podría ser que
te dé el tiempo, te haga sacar la altura, o te dé la velocidad, te haga sacar el tiempo y eso la altura. Ahí se pueden ir variando, pero no puede salirse de estas dos ecuaciones que está aquí. Estas son las dos ecuaciones principales que nosotros vamos a utilizar, que son las de MRUA, pero cambiando el eje. Permítanme borrar para hacerles precisamente esa comparación. Vamos a tener el plano cartesiano. Estas son las ecuaciones de MRUA. Acá ocupábamos nosotros x2, x1, más velocidad 1 por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en esta nosotros ocupábamos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por t. ¿Ok? Ahora, en el eje Y, nosotros ocupamos lo siguiente. V2 es igual a V1 menos G por T. Como I2 es igual a I1 más velocidad inicial, o velocidad 1, perdón, estoy usando 1, menos, un medio de G por el tiempo al cuadrado. Es decir, la aceleración fue reemplazada por G, si ustedes se fijan. Es el único cambio que hemos hecho. Ahora, ¿por qué yo no quiero eliminar V1? A pesar de que de allá la suprimimos, porque cuando soltamos algo, estamos suponiendo que ese cuerpo parte con velocidad cero. Ese es el primer supuesto que nosotros realizamos. Pero cuando veamos lanzamiento vertical, es decir, el caso contrario, cuando tiramos hacia arriba el objeto, nos vamos a dar cuenta que es precisamente todo lo contrario. Entonces vamos a hacer un ejercicio de aplicación para más tarde analizar, muchachos, el lanzamiento vertical y hacer algunos más ejercicios de aplicación. Miren. Les voy a hacer precisamente el caso, miren. Supongamos que ustedes van caminando por un túnel minero. Miren el ejemplo que voy a utilizar. Aquí van. Van de incursión. Ahí van precisamente los alumnos. Entonces, alguien se percata. No, alguien cayó. Alguien cayó. No, eso es muy cruel. No, muy cruel. Pero bueno, la linterna de alguien alcanza a visualizar esto. Oh, muchachos. Tenemos un socavón. Tenemos un pique. Y no sabemos cuánta profundidad tiene. A lo más alcanzan a divisar esta longitud, que, bueno, supongamos que es 2 metros. Bueno, hay algunos que por condición física podrán saltar esos 2 metros, pero hay otros que ustedes entenderán que quedarán en el camino. Entonces, lo que quieren averiguar si es peligroso o no. En el sentido, a lo mejor fue una especie de pique a medio terminar, no hay cenefa, no hay nada que especifique el riesgo. Esto es un túnel antiguo, abandonado, como esas películas de terror. Entonces, viene Romero y dice, oye, pero hagamos lo que el místico nos dijo. Cuando hablo de místico me refiero a mí, es mi apodo artístico. ¿Y qué lo que era? Se pregunta Marcelo. Responde la Carol, no, era el asunto de tirar la piedra, ¿te acordás? Y no, bueno, ya pasa tu celular, le dicen al Julius. Entonces el Julius viene, toma su celular, ya que tiene celulares antiguos el Julius, y hacen la prueba. Entonces colocan más o menos esta altura, considerando que el Julius medirá, por ejemplo, 1,70 m aprox. Y uno de los alumnos con cronómetro, podría ser la Bárbara, empieza a medir el tiempo. Y se da cuenta que después de, no sé, 40 segundos suena el impacto. Se detiene el cronómetro e instantáneamente
uno de vosotros saca un cuadernito o la misma calculadora de celular y dice, la altura que tiene este socavón era 1/2 de GT cuadrado. La altura que tiene este socavón es 1/2 de 10 por los 40 segundos que dijimos. Vamos a medir eso, a transformarlo. 0.5 por 10 por 40 al cuadrado. Me da una distancia un tanto loca, viejo. Bueno, pero es lo que me da. Estamos hablando de 8.000 metros. O sea, era el Everest. No, no mucho, no. Miden y solamente 10 segundos. Si no, me miro la B con el ejercicio. Carecía de realidad el ejercicio. 500 metros. Menos lo 1,7 del estudiante, la profundidad de ese cráter es de eso. Y alguien dice, oye, pero ¿y esto nos podría haber ocasionado daño? Bueno, son 500 metros. Experimente. Ahí tiene un ejercicio de aplicación. ¿Bien? Comenzamos. Ok, hemos entonces analizado el fenómeno de la caída libre y hemos analizado un ejemplo que quizás les puede ser útil alguna vez, en algún momento en la vida. A continuación, al mismo ejercicio, quisiera incluirle el teorema del trabajo y la energía mecánica. Permítanme volver a bosquejarlo. Si mal no lo recuerdo, teníamos un edificio y teníamos a un señor tirando una roca de masa 50 gramos, si no me equivoco. Habíamos dicho que la distancia era 120 metros desde que él arroja esta piedra. Y dentro de las incógnitas habíamos dicho que necesitábamos calcular la velocidad justo ahí. Resolvimos el ejercicio y eso nos dio un valor, si no me equivoco, de 49 metros por segundo. Negativos. Pero la magnitud es la que me importa a mí, me importa el valor. Déjenme ver cómo se ve. Se ve perfecto en el celular. Entonces, lo que voy a hacer ahora, muchachos, es tomar este ejercicio, pero resolverlo de una forma distinta, no utilizando quizás las ecuaciones que les presenté, sino llevándolo a energía. Entonces, nosotros conocemos un teorema, que es el teorema del trabajo y la energía mecánica. Voy a obviar la energía potencial elástica porque no hay nada, no hay ningún elástico, ningún resorte que pueda interferirme. Gracias, Romero, por esa aclaración. Dicho eso, entonces, tampoco es que el tipo arroje el plumón o la roca, en este caso, así. Porque si le hace así, ya está llevando una fuerza. Simplemente lo deja caer. Por ende, si pasa esa situación, el trabajo se hace cero. Deja de ser cero si es que el tipo viene y hace esto. Ahí lo tira con una fuerza hacia abajo. Por ende, podemos igualar la delta EP a la delta EK. Y ya que las tenemos igualadas, ahora las vamos a despejar, las vamos a explorar, ¿ok? O las vamos a reducir, si es que quieren verlo así.
sabiendo que la energía potencial está en función de la masa del objeto por G por H2 menos H1. Y la energía cinética, en cambio, es igual a 1/2 de la masa por la V2 al cuadrado menos la V1 al cuadrado. Tendríamos que llegar a un valor de 49 o similar. Ahora, ¿quién es H1 y quién es H2? Es lo que vamos a realizar, sabiendo que nuestra I1, por lo que habíamos puesto en el ejercicio anterior, era precisamente igual a los 250, porque es de donde se... Perdón, no 250, 120, lo tengo ahí, lo estoy observando. Es precisamente de donde se arroja esta roca. Eso quiere decir que nuestra I2 es 0. Ahora, podríamos asemejar la altura, podríamos fácilmente decir que nuestra I1 es nuestra altura 1 y nuestra I2 es nuestra altura 2. ¿Por qué hacemos 0 esta? Porque estamos midiendo casi llegando al suelo, o sea, el límite de esa altura es 0, lo más cercano a 0, lo más cercano que se pueden imaginar a 0. Quizás faltando 0,00001 milímetro para tocar el suelo. Por eso la asumimos y decimos que es 0. Pero, sin embargo, mientras no toque el suelo, la velocidad se hace máxima. Ese fue el concepto. Ahora, si nosotros lo estudiamos en relación a lo que es la energía, ¿ok? Vamos a decir que cuando el objeto está en esta altura, tiene una mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque está a 120 metros. Y mientras este cuerpo está descendiendo, su altura se va reduciendo hasta que pierde toda su energía potencial debido a la altura. Pero todo lo que perdió, según la igualdad, todo lo que perdió de energía potencial, lo ganó energía cinética. Veamos las reducciones. Las masas se van. G es 10. H2, 0. Menos 120. ¿Qué pasa al otro lado? 1/2, 0,5. B2, no la conozco. Pero B1 sé que es 0 porque es cuando suelta el objeto. Ok. Menos por menos, obviamente se hace más. 10 por 120 partido en 0,5 es igual a 2400. Le sacamos raíz. Y tal como les mencioné, tendría que tener una velocidad lo más parecido a 49 y tengo 48.989. ¿Se dan cuenta que hemos aplicado el ejercicio de dos formas distintas, obteniendo exactamente los mismos resultados? Bueno, eso es la física. Eso es la física. Ok, continuando entonces con la... Ok, continuamos entonces con la lección de hoy. Y ya que hemos analizado la caída libre, ahora vamos a analizar el lanzamiento vertical y cuáles son las ecuaciones que influyen. Pues vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos a proceder a colocarle el título aquí de lanzamiento vertical. En palabras sencillas y ejemplificando un poquito, el lanzamiento es esto, le hago así, lanzamiento vertical. Pero si ustedes se fijan,
a diferencia del otro, para que este tipo de movimiento exista, yo necesito aplicarle una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, sí debo considerar trabajo. Porque sin esa fuerza, sin ese impulso, no tengo cómo hacer que mi objeto se pueda elevar. ¿Ok? Vamos a bosquejar la situación. Suponiendo que una persona ha tirado una piedra hacia arriba ahora, y como les dije, tuvo que haberle aplicado una fuerza. Los supuestos son los siguientes, que apenas la roca sale de la palma del muchacho, va con una velocidad. Tiene una velocidad 1, y esta velocidad 1 es máxima. Es máxima. Y a medida que va ascendiendo, va a llegar un punto en que su velocidad se va a hacer 0, y eso va a ser justo en la cúspide o en la altura máxima que puede alcanzar. Ahora, desde que el muchacho lanzó el objeto, se va a encontrar a una I-1, que no necesariamente puede ser 0, depende de dónde nosotros tomemos la referencia. Porque si la referencia la tomamos, por ejemplo, a nivel del mar, suponiendo que este es el nivel del mar, obviamente nuestra I-1 tiene una altura que corresponde precisamente a la altura de la mano del señor que está ahí tirando la piedra. Pero yo puedo decir que mi I-1 es esta, aquí, que desde que sale de la palma de la mano mi 0. Entonces puedo asumir que mi I inicial es 0. Llegando a una I2, obviamente, máxima en el punto máximo de la trayectoria. Ojo, no lo mencioné en caída libre, pero yo puedo, si quiero, evaluar qué altura lleva hasta aquí. O qué tiempo, o qué velocidad. Puedo evaluar en cualquier punto. Para eso son las ecuaciones precisamente que estamos analizando. Un cohete, por ejemplo. Un cohete funciona en base a lo que es el lanzamiento vertical. Las turbinas o la explosión que hace en la parte inferior del cohete hace una fuerza tal que el cuerpo sale impulsado hacia arriba. ¿Ok? Ese es el fundamento teórico. Veamos las ecuaciones. Las ecuaciones son las mismas de caída libre, fíjense. V2, V1 menos GT. I2 menos I1 más velocidad inicial por tiempo menos 1/2 por GT al cuadrado. Son exactamente las mismas, con la diferencia que acá no puedo llegar y suprimir la velocidad inicial. No puedo, porque es precisamente mi velocidad máxima. Aquí está en el diagrama. Por tanto, yo debiera estudiar las condiciones del ejercicio para poder decir un planteamiento. Así, a priori no puedo. ¿Ok? Bueno, es precisamente lo que vamos a realizar enseguida. Es asignarle valores. Vamos a decir, por ejemplo, que la distancia máxima que el cuerpo recorrió fue de 1200 metros. Voy a cambiarle el color porque me informan que no se ve. 1200 metros. Entonces, yo quiero saber con qué velocidad inicial partió. Esa es mi pregunta. ¿Con qué velocidad inicial partió? Para calcular eso, necesitaríamos más que un dato para usar estas ecuaciones. A no ser que nosotros hagamos el supuesto que el cuerpo lo tomamos a referencia donde alcanzó su trayectoria máxima. Pero eso tiene que venir especificado en el ejercicio. Porque, ¿qué pasa si yo tomo este tramo y les digo, miren, calcúleme la velocidad inicial sabiendo que recorrió 1/3 o 2/3 o
una cierta cantidad de su longitud vertical. Ahí se complica porque no sabría yo ni la B2 ni la B1. ¿Bien? Con estos datos tan solo, nosotros vamos a intentar resolver este ejercicio. ¿Ok? Comenzamos. Tenemos que la distancia total entre un punto y otro es precisamente de 1200. Entonces aquí se nos va a generar la primera dificultad. Puesto que si nosotros pasamos a restar el I1, ahí, esta vez no puedo suprimirlo. No puedo llegar y eliminar la velocidad inicial. Esto yo ya sé que es 1200. Porque mi 1 es 0 y mi 2 es 1200. Y esto se hace igual a B1 por T más 1/2 de G T cuadrado. Perfecto. Primera ecuación. Resulta que analizo las incógnitas. Espérame un segundo. Ok. Aquí tengo un pequeño detalle, muchachos. Le cambié el signo. Bien, si yo me fijo en esa ecuación, entonces, lo que estaba haciendo mención, resulta que no tan solo no conozco el tiempo, no conozco la velocidad 1. No me sirve ocupar esta ecuación porque tiene dos incógnitas. Entonces, vamos a ver la ecuación de arriba. Si yo digo que al final de los 1200, fíjense, al final de los 1200 la velocidad 2 es 0, es decir, la puedo eliminar. Y esta ecuación me va a quedar de la siguiente forma. Menos B1 igual a menos 10 por T. ¿Ok? Menos 10 por T. Tengo otra ecuación con las mismas dos incógnitas que la otra ecuación. Quizás ahí podría ser algo, ¿no? Porque tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Veamos lo que vamos a hacer. Voy a borrar acá para poder resolver ya un planteamiento netamente matemático. Pasó de ser un ejemplo simple a un ejemplo con un poquito de dificultad. Entonces, de la ecuación B1 igual a menos 10T, primero multiplico por menos 1, quedándome que B1 es igual a 10T. Basándome en esto, tal como está, voy a ocupar la ecuación de abajo, 1200, igual a B1 por T, pero yo sé que esto es igual a 10T por T. Esto, que está aquí, era lo mismo que yo acá tenía como B1. Le resto entonces 10 partido en 2, 5 veces T cuadrado. Entonces, esa ecuación que en un principio era por separada dos incógnitas y dos ecuaciones, ahora resulta que tengo una tercera ecuación que es esta, con una sola incógnita, y es precisamente el tiempo. Veamos lo que pasa entonces. Me queda 1200 igual a 10, T por T se hace T cuadrado, 5T cuadrado. Estos dos, como tienen la misma incógnita, los voy a restar, me va a quedar ese valor que está aquí. Ese 5 me pasará a dividir y aprovecho de sacar raíz. El tiempo, si ustedes se fijan, va a ser la raíz cuadrada de 1200 partido en 5. 1200 partido en 5 me da 240. Le saco raíz, voy a obtener un tiempo de 15.49 segundos. Pero esa no era la pregunta. Eso es lo que tarda el objeto en llegar a los 1200 metros. Eso es lo que tarda, pero no es la pregunta que nos estamos realizando. La pregunta precisamente es saber cuánto es la velocidad que el cuerpo adquirió luego de esos casi 16 segundos. Y eso se encuentra aquí. La ecuación me dice, mira, si queréis calcular la velocidad, toma el 10 y se lo multiplicas al resultado que obtuviste. Es decir,
150.49 metros partido en segundo. Perdón, 154,9. Ahí sí. Hemos hallado la velocidad 1. Entonces, hemos dado ya resolución a la pregunta de la velocidad. Y de paso, hemos calculado otra cosa que no pensábamos que la podíamos calcular, como el tiempo. Hemos utilizado dos ecuaciones. Recuerden que es muy importante que para resolver ejercicios como estos que planteo, ustedes sepan y recuerden cómo manejar las condiciones de equilibrio. Perdón, el sistema de ecuaciones 2x2. Utilicé el método de sustitución. Entonces, ahora vamos a plantear el ejercicio desde el punto de vista de la energía.